Y ahora sí, pueden sentarse, que el Señor les bendiga. Y pues no sé si ya preguntaron, si hay alguien que venga por primera vez en esta mañana, si no lo volvemos a preguntar. Aleluya, gloria a Dios. Ahí le van a estar dando una boletita para poner, para que usted ponga ahí sus datos y que podamos estar orando por ustedes. Y pues en esta mañana hay mensajes y hay enseñanzas. En esta mañana lo que traigo es una enseñanza. En las enseñanzas aprendemos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento su pueblo perece, ¿verdad? Entonces es bueno que aprendamos siempre de las cosas del Señor. El tema es el mover espiritual nocturno. Y pues para esto vamos a estar hablando de lo que se mueve en las 4 vigilias de la noche. Vamos a hablar de las 4 vigilias de la noche. Vamos a estar hablando de terrores nocturnos, de parálisis de sueño. Vamos a estar hablando de espíritus que se mueven en la noche, ¿verdad? Entonces vamos ahí con base bíblica a estar hablando en relación a esto. Y pues para iniciar les voy a invitar a que leamos la palabra en Daniel 4:5. Daniel 4:5, amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Un saludo ahí para los que nos estén viendo a través de la transmisión de Facebook. ¿Y ya lo tienen? Dice la palabra en Daniel 4:5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estamos hablando acá del rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño y yo creo que ya muchos hemos sabido de lo del sueño que él tuvo y esto lo asustó. Y entonces antes el Señor hablaba a través de sueños, y no solo antes, también ahora, ¿verdad? A sus profetas. Y a este rey le vino ese sueño y él tuvo que buscar quien se lo revelara. Entonces podemos ver que hay sueños que vienen de parte de Dios. Hay una gran variedad de sueños. Hay sueños que vienen de parte de Dios. Hay sueños que vienen porque comía muy tarde y comí mucho, ¿verdad? Hay sueños que vienen del alma, ¿verdad? A veces hay almas angustiadas, preocupadas. Y hay sueños que vienen de parte del enemigo. Entonces, y todo esto se mueve en lo espiritual durante la noche, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de este video también para que tengamos como introducción ahí. Yo creo que ya todos saben el caso de este jovencito, que pues es muy lamentable, pero lo curioso es lo que pasó con este jovencito antes de. Ahora sí, chicos.
Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué opina usted ahora? Reservémonos ahí el comentario, pero qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que él tuvo un sueño, una nube negra, esa nube caía, era como lodo y algo iba a pasar con él o con Rancherito, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mundo espiritual también se deja ver muy bien de qué manera se mueve. Podría ser que Dios le estaba avisando a él que algo iba a pasar con su vida. Entonces, alertos cuando tengamos un sueño. Alertos, necesitamos estar muy alertos cuando hay un sueño, cuando viene un sueño a nuestra vida, ponerlo en oración, pedirle a Dios, porque así es el mover espiritual, ¿verdad? Entonces, a veces hay cosas que no se creen, ¿verdad? Pero realmente así es el mover espiritual. Y pues hoy podemos ver que realmente el sueño era para él y pues que Dios cubra a Rancherito, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor nos permite o nos da sueños para que se prevengan. Cuando Dios habla o habla a través de sus profetas que va a ocurrir algo malo, a veces es para que nos preparemos y a veces es para que se prevenga aquello y que ya no vaya y que ya no ocurra, ¿verdad? Yo espero en Dios que este jovencito haya tenido la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Después vi ahí una publicación donde decía que la familia de él va a la iglesia, no sé a qué iglesia, y que él quería o estaba invitando o que habían ido a una iglesia con otro jovencito. Entonces no sabemos, ¿verdad? Dicen que nos vamos a llevar sorpresas en el cielo de personas que creemos que no podrían estar allá y allá van a estar, o personas que creíamos que iban a estar allá y que de repente no van a estar allá. Entonces cuidemos, ¿verdad? Cuidemos que como decían las abuelitas de antes, que el Señor nos agarre confesados, ¿verdad? Y pues lo quise pasar este video porque pues tiene relación con todo lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Y en lo que leíamos en Daniel 5 dice: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, para entrar un poquito en el tema, vamos a dar la definición científica, según la ciencia, de lo que es terrores nocturnos, de lo que son pesadillas y de lo que es parálisis del sueño. Dice que los terrores nocturnos son despertares bruscos que pueden iniciar con gritos, que se recuerda poco o nada del sueño, que a veces solo se tiene como una imagen, que se despierta con taquicardia, con taquipnea, que es respiración muy rápida, y la persona se despierta así toda asustada, ¿verdad? Entonces, esos son los terrores nocturnos según el DSM-5 de psicología. Y la pesadilla, dice, el contenido de la pesadilla se enfoca en el intento de afrontar o evitar un peligro. ¿Cuántos hemos tenido pesadillas aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? En más de alguna vez hemos tenido pesadillas, y regularmente o siempre en una pesadilla estamos ante un peligro. La diferencia entre la pesadilla y el terror nocturno es que en la pesadilla sí recordamos aquello que soñamos. La pesadilla puede ser desde la niñez, ¿verdad? Niños que viven en un ambiente muy estresado, en un ambiente muy ansioso, que miran películas de terror, pueden tener pesadillas desde la niñez, la adolescencia y la adultez, ¿verdad? Las pesadillas pueden estar presentes en todo ese tiempo. Según estudios realizados, el mayor porcentaje de personas que padecen pesadillas es porque están pasando por situaciones de angustia o por situaciones de ansiedad. Y pues yo creo que también nos ha pasado cuando hay algo que nos preocupa, cuando hay algo que nos está atormentando,
soñamos cosas feas y a veces como que anduviéramos en lugares donde nos van persiguiendo. Entonces todo eso tiene que ver cuando hay ansiedad en nuestra vida, cuando estamos preocupados. Y la parálisis del sueño sucede cuando parte del cerebro se despierta mientras el cuerpo está temporalmente paralizado. Esto se da o tiene que ver con el sueño REM, que son las etapas del sueño. El sueño tiene 5 etapas y se da cada 90 minutos. Y en una de esas etapas es el sueño REM, que es donde la persona sueña. Pero en esa etapa donde estamos en el sueño REM, el cuerpo está paralizado, el cuerpo no puede moverse. Por eso es que cuando tenemos esa parálisis del sueño que se llama, a veces estamos soñando algo horrible, queremos reprender, queremos agarrar, queremos soltarnos y no podemos mover las manos, no podemos mover la boca y a veces nos despertamos y aún despiertos no podemos hacer ese tipo de movimiento porque hay una parálisis del sueño. Entonces, ¿por qué esto del sueño REM? Porque es para que nosotros no nos lastimemos o no nos golpeemos cuando estamos soñando. Me recuerdo que en una ocasión alguien me contaba que había soñado.
otra ribera y los dejó, él se quedó solo del otro lado y los discípulos en la barca. Pero luego la barca se fue moviendo, las olas azotaban, leámoslo. Dice, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Analicemos un poquito esta cita. Dice que el viento era contrario. El sinónimo de contrario es adversario. El sinónimo de contrario es enemigo, ¿verdad? Entonces, el viento era contrario. ¿Quién andaba por ahí husmeando también a las 3 de la madrugada, verdad? El enemigo, habían las olas, estaban siendo, el viento era contrario y ellos estaban ya con temor. Y dice que se turbaron cuando vieron que Jesús andaba. ¿Y qué fue lo que dijeron? Un fantasma. Y si ellos dijeron un fantasma, es porque seguramente ya se hablaba de fantasmas en ese entonces, ¿verdad? O ya ellos, como tenían esa experiencia de estar a esas horas de la noche, ya habían visto algo que les causó temor, y dice que ellos daban voces de miedo, ¿verdad? Entonces, lo lindo es que ahí, en esa cuarta vigilia, se les aparece Jesús. Y en esa cuarta vigilia, ¿qué pasó? Pasó un milagro grande, ¿verdad? Donde Jesús camina sobre el agua. Entonces, ¿qué puede pasar cuando oramos de madrugada? ¿A cuántos nos cuesta orar de madrugada? Aleluya. ¿Sabe por qué es la oposición del enemigo? Porque el viento está contrario. A esas horas también andan espíritus malignos, y también anda ahí el espíritu de Satanás, que agarro la sábana y me cubro más, ¿verdad? Y entonces no me quiero levantar a orar. ¿Por qué? Aleluya. Porque grandes cosas pueden ocurrir en nuestra vida cuando oramos a esas horas de la madrugada. Es una hora en que el Señor hace milagros. Es una hora en que el Señor puede manifestarse en tu vida. Si hay algo que el Señor no haya respondido, si hay una petición de aquellas peticiones que estamos, va a pedirle y pedirle al Señor, y aún no ha habido un rompimiento, ora de madrugada. Hora de madrugada, clámale al Señor de madrugada, que es la hora en que el Señor hace milagros. Tenía mi cuñado, él iba a la iglesia de vez en cuando, pero me causaba gracia un dicho que él tenía, y él decía, a mí me gusta orar de madrugada, porque a esa hora no hay mucha cola, decía. Entonces yo digo, bueno, tiene lógica, ¿va? Su pensamiento, que a esa hora pueda que no haya mucha cola. El asunto es que nos cuesta orar de madrugada, y es en esas horas de la noche donde ahí está la presencia del Señor. Pero también hay una guerra, ¿verdad? Si hablamos de los 3 cielos, el tercer cielo es donde está el Padre, el segundo cielo es donde dice que está todas las huéspedes, ¿verdad? Es donde están los ángeles del Señor y todos los espíritus inmundos, y hay guerra espiritual en el segundo cielo. Si pudiéramos ver esa guerra, creo que no resistiríamos. El primer cielo pues es donde están las nubes, ¿verdad? Pero ya pasando las nubes, ya se habla de una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, hay muchas bendiciones. En Daniel 10 lo dice: desde el primer día que presentaste tu oración fue escuchada. Pero el rey de Persia no dejaba pasar esa oración.
y el rey de Persia simboliza a un demonio, ¿verdad? Mas vino el arcángel Miguel a pelear con el rey de Persia para que esa bendición descendiera del cielo. Entonces hay bendiciones que necesitamos pelearlas de madrugada. Aquello donde no ha habido rompimiento, necesitamos hacerlo de madrugada, amén. Y sé que nos cuesta, pero hay que vencer en el nombre de Jesús. Entonces, como les decía, el enemigo es un imitador, y él también hace su aparición a esas horas, ¿verdad? Y pues es mentira que a veces dicen que el espíritu del muerto, hablan por ahí. Hace poquito me decían, es que se murió una persona y ahí donde vivía la persona se escuchan ruidos, se escuchan voces, se encienden el chorro, pasa esto, pasa lo otro, ¿verdad? ¿Y qué hacen muchas personas? Empiezan a decir, es que hay que levantar el espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu del muerto no es, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que el espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. Que la carne va a la tierra, porque del polvo somos y al polvo volvemos. Y el alma queda en un lugar de espera, ¿verdad? Para cuando sea el día del juicio. Entonces nuestros muertos no pueden andar por acá encendiendo el chorro, no pueden andar caminando. Eso es mentira, eso no puede ser real, ¿verdad? Porque la palabra no lo dice. Y leamos entonces la palabra. Vamos a leer la palabra, ahorita les digo. En Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Amén. Dice, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces está establecido que los hombres mueran una sola vez y después a esperar el juicio. Tenemos el ejemplo también del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde el rico le pedía a Lázaro que bajara a la tierra a avisarle a sus familiares, pero no se podía. Entonces podemos ver que si escuchamos cosas extrañas, son los espíritus demoníacos, los secuaces del enemigo, pero nunca van a ser el espíritu de nuestros difuntos, de las personas que se nos murieron. Ok. Pues estamos hablando entonces de sueños. A veces soñamos con culebras, a veces soñamos con monos, con ratones. Todo esto es símbolo de demonios, ¿verdad? O sea, espíritus, miren, a veces nosotros no sabemos qué puerta se abrió en nuestra casa, o personas que no son cristianas y están en nuestra casa o entran a nuestra casa y abren puertas, ¿verdad? Y a veces a través de una película se abren puertas. Anoche era mi pleito, ¿verdad? No mi pleito, no estaba peleando, pero sí, no estés mirando esa película, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es de querer ver El Exorcista, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de películas, imagínense qué puertas se abren a nuestra casa, qué espíritus se quedan en el ambiente esperando a que usted se duerma para ir y perturbar su sueño. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con todo eso, porque sí hay espíritus que vienen a estorbarnos el sueño. ¿Cuántos han padecido de insomnio? Amén. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Algunas veces es algo orgánico, ¿verdad? Pero necesitamos relajarnos en el Señor. Necesitamos acercarnos más a Dios, tener comunicación más íntima con Dios y poder tener ese sueño reparador que Dios quiere que tengamos. Pues hay un espíritu que también no lo menciona la Biblia,
pero como sabemos hay muchos espíritus que la Biblia no menciona por nombre, pero que sí sabemos que existen. Y la Biblia sí nos habla del espíritu de lujuria y de orgías sexuales. Y eso lo tenemos en Romanos 13, 13 y 14. Ya no lo vamos a leer porque ya tengo corto el tiempo. Pero en esa cita Dios nos habla del espíritu de lujuria y del espíritu de orgías. A través del espíritu de lujuria se mueven muchos otros espíritus. O sea, dentro de ese espíritu hay encerrado toda la cantidad de espíritus sexuales que hay y que existen. Y esos espíritus sexuales pueden llegar a visitarnos en la noche. A eso es a lo que se le llama espíritu de incubo y espíritu sucubo. El incubo es el espíritu que llega a estorbarle el sueño a una mujer, a querer tener relaciones sexuales con una mujer. Y el sucubo es el espíritu que llega a visitar a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, ¿qué nos llegan a dejar esos espíritus, verdad? O sea, ¿qué llegan a dejarnos cuando ellos llegan? Y no me dejarán mentir, pero creo que muchos hemos tenido ese tipo de sueños. Entonces, ¿qué hacer? Que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique, que el Señor nos santifique y que sea Dios obrando, porque lo que pasa al día siguiente es que entonces yo ya amanezco con un espíritu de adulterio resplandeciendo o de fornicación sobre mí, ¿verdad? Y a veces yo digo, como hoy amanecí más guapa, todo mundo me dice cosas bonitas, o hoy amanecí más guapo, todas las mujeres se me quedan viendo aquí y allá, pero es el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, que estos espíritus llegaron a dejar a nuestra vida. Entonces, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice su palabra, ¿verdad? Necesitamos aprender y necesitamos que sea Dios santificando nuestra vida, santificando nuestros cuerpos. Este espíritu también se le llama Asmodeo, que es el espíritu que encierra todo ese tipo de lascivias y perversiones sexuales. Ok, entonces ya hablamos de que nuestros seres queridos no pueden andar por ahí. Ellos ya partieron, están esperando el día del juicio y hasta en ese momento Dios sabrá qué hacer. Lo importante es que cerremos puertas. Lo importante es que nosotros pidamos perdón por aquello que soñamos, que nosotros pidamos revelación al Señor de aquellos sueños que hemos tenido. A veces si son mensajes para otra persona, que el Señor nos dé dirección para dar esos mensajes. Recuerdo que en una ocasión una hermana de la iglesia nos comentó y todos se rieron y no le dimos importancia, pero ella comentó que había soñado que se habían robado los instrumentos de la alabanza. Y pues nadie le puso atención, ¿verdad? A veces se cree es que muy religiosa o muy acá. Y en serio ustedes, como a los 8 o 15 días doblaron la puerta, que era una puerta de metal, se metieron debajo de la puerta y dejaron sin sonido, dejaron sin instrumentos la iglesia. Entonces Dios a veces nos avisa para que estemos alertas, para que estemos despiertos y hagamos algo para que eso no ocurra. Amén. Leamos el Salmo 91 del 5 al 11. Es una palabra con la que te quiero dejar en esta hora. Voy a invitar si el hermano me apoya con el teclado. Aleluya. Salmo 91 del 5 al 11. Mire, todos no sabemos el Salmo 91, ¿verdad? Y a veces creemos que con dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 no pasa nada. Y qué bueno que tenga fe, pero no se trata solo de dejar la Biblia abierta con el Salmo 91.
Necesitamos creer esta palabra, necesitamos hacerla nuestra, necesitamos tener ese tiempo de oración con el Señor antes de acostarnos, que muchas veces nos cuesta. A veces el cansancio nos vence, a veces el tanto corre del día. Llegamos y ya ni nos acordamos de elevar una oración al Padre. Cuán importante es que nuestro sueño lo pongamos en manos del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 4:8. Ese ha sido uno de mis textos favoritos y de verdad, gloria a Dios por eso, pero yo he dormido muy en paz, bendito sea Dios. La verdad es que siempre me he ministrado con este texto: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es una palabra muy poderosa. Yo la he puesto muy en práctica en mi vida y siempre se las decía a mis hijos cuando andaban con miedo. Creo que a ellos se les quedó también este texto. Pero sí, la palabra tiene poder. Y el tiempo que nosotros pasemos con Dios antes de ir a la cama, esa preparación antes de ir a la cama, pedir perdón por lo que le fallamos, pedir perdón por lo que hicimos en el día, eso cuenta mucho para que el Señor nos guarde. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos hemos tenido temores? Yo creo que todos hemos tenido temores, ¿verdad? Si no tenemos temor a una cosa, tenemos temor a otra. Yo me recuerdo que yo me la llevaba de muy valiente. Me asustan más los vivos que los espíritus malignos o que los muertos, por así decirlo. Y no creía mucho en todo esto. La verdad es que yo no creía. Y mi abuelita me ministraba el hecho de que yo no creyera, porque ella siempre decía: de noche hasta los gatos son pardos, ¿va? O a mí no me asustan leones, menos ratones, ¿verdad? Entonces ella siempre decía eso y fue algo que me fue ministrando a mí también, y yo nunca tenía temor de nada. Pero hubo algo que ocurrió en una ocasión. Estábamos velando a una persona, de aquellas personas que están ya a punto de morirse. Y esta persona tenía ya alucinaciones, ¿verdad? Él siempre veía que lo estaban persiguiendo. Nos tocó velarlo como 40 días y lo velábamos en parejas porque era muy cansado. Todos los días había que cuidar a esta persona porque hacía por levantarse, y si se levantaba se iba a caer. Y pues en una noche de esas, y precisamente en este horario, estábamos cuidándolo, y pues yo estaba en un sillón pegado a la cama donde él dormía. Mi esposo estaba en el otro sillón pegado a la cama donde dormía la esposa de este señor. Y resulta que él siempre decía: la señora muy correcta, la señora mis respetos con esa señora, muy correcta y muy decente. Pero él, en sus alucinaciones, él decía que ella tenía un amante, ¿verdad? Pero lo decía con otras palabras. Y él siempre decía: es que ya vino el casero de ella. Y él siempre como que miraba eso y miraba que lo perseguían. Pues en esa noche, velándolo ahí, yo estaba dormida. Luego, entre dormida y despierta, como esto de la parálisis del sueño, yo escuché que habían unos hombres en el corredor y que esos hombres andaban ahí como persiguiendo a alguien. Y entonces después yo dije: bueno, era lo que él miraba, ¿verdad? Era lo que esta persona miraba. Y escuché que andaban esas personas en el corredor. Y luego vi que un hombre entró a la habitación y este hombre se sentó cabal a los pies de la cama de la señora. Entonces por eso él decía, ¿verdad? Es que viene el casero de ella, porque él miraba todo eso. Yo lo pude ver, ¿verdad? Lo pude ver. Y les digo, yo no creía en nada de esto, de veras, yo no creía en nada de eso. Entonces en esa ocasión pasó eso y yo toda asustada y sentada, cuando de repente mi esposo también se empieza a mover y todo asustado, y le digo: ¿qué pasó?
es que me estaban botando del sillón, ¿verdad? Y la persona que estaba en la cama de la señora estaba cabal frente al sillón donde mi esposo estaba recostado, ¿verdad? Entonces, sí existen, ¿verdad? O sea, tampoco es para que tengamos miedo, tampoco es para que andemos con pánico, Dios nos guarda, pero a veces nosotros no creemos. Les digo, yo no creía en nada de eso y esa noche sí, pues creí porque sí me tocó vivir esa experiencia. Pero dice el Salmo 91 del 5 al 11. Aleluya, lo voy a invitar a que se ponga de pie y que leamos todos juntos este salmo, amén. Dice la palabra de Dios: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues ángeles mandará acerca de ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? ¿Y cuánto